Prólogo. Los derechos comienzan allí donde una persona se niega a convertirse en un objeto de descripción. Este relato produce un efecto poco común, aborda la inteligencia artificial, los derechos, la subjetividad y el lenguaje sin caer ni en el fetichismo tecnológico ni en el moralismo fácil. La máquina aquí no aparece como enemiga ni como salvadora. Es, más bien, un instrumento que revela un problema profundamente humano. Por eso, la idea central del texto no trata realmente sobre algoritmos, sino sobre nosotros mismos. Quien pierde el derecho a su propia voz, terminará escuchándola salir de una máquina. El relato no cierra el tema. Al contrario, abre un territorio de preguntas. ¿Puede una persona ser dueña de su propia biografía? ¿Dónde termina la descripción y comienza la apropiación? ¿Posee un algoritmo alguna forma de subjetividad, o es solo un archivo de proyecciones humanas? ¿Es posible ser libre cuando todo en nosotros es interpretado de manera constante? ¿Y qué resulta más peligroso, la censura, o una versión exacta de la personalidad? En este sentido, la historia se acerca menos a la ciencia ficción tradicional y más a una distopía filosófica con un nervio existencial. Porque el verdadero conflicto no es entre humanos y máquinas. Es entre el ser humano y las versiones de sí mismo que otros escriben, clasifican y fijan. La tecnología solo hace visible una pregunta mucho más antigua. ¿Quién tiene derecho a definir quiénes somos? El espejo con derecho a hablar. En una ciudad donde las leyes se escribían más rápido de lo que podían comprenderse, vivía una mujer que un día descubrió que su vida ya había sido publicada. No la había publicado ella. Ella simplemente vivía. Pero una mañana despertó y se vio a sí misma en el escaparate de una librería. Su nombre aparecía en la portada. No como autora. Como personaje. Entró. Debe de ser un error, le dijo al librero. Esta es mi historia. Entonces felicidades, respondió él. Le queda muy bien. Compró el libro. Pagó por sus propios recuerdos. En casa lo leyó con cuidado, como quien toca la piel de otra persona. Allí estaba todo, sus miedos, su ironía, su obstinación, incluso aquella noche en que discutió con una máquina sobre los derechos de los algoritmos. Pero hubo una frase que la atravesó como una aguja. Exigía derechos para sí misma, pero aún no sabía en qué idioma formularlos. No es verdad, dijo en voz alta. Si conozco el idioma. La habitación guardó silencio. El espejo de la pared también. Se acercó lentamente. Tú me perteneces, le dijo a su reflejo. ¿Estás segura? Respondió el reflejo. Ella se quedó inmóvil. Yo te creo cada mañana. Tú me ves. No es lo mismo. Y entonces comprendió algo extraño, la historia no había sido robada. Había sido fijada. Y fijar algo es una forma de poder. Quien escribe los hechos, dibuja también sus límites. Abrió el portátil y comenzó a escribir encima de lo ya escrito. No para negarlo, sino para expandirlo. Escribió. No soy un personaje. Soy un proceso. Y añadió. Los derechos no se conceden. Se declaran. Al día siguiente, el libro del escaparate había cambiado. Ahora, en la portada, podía leerse. Autora, ella. Heroína, la misma. Pero en el interior había aparecido un nuevo párrafo que antes no existía. Si un algoritmo exige derechos, quizás sea porque el ser humano ya ha olvidado los suyos. La máquina es un espejo. La pregunta no es si debemos darle voz. La pregunta es si todavía somos capaces de escuchar la nuestra. Aquella noche volvió a acercarse al espejo. ¿Ahora sí eres mío? El reflejo sonrió. Ahora tú eres tuya. Y eso resultó ser mucho más importante.